Bueno, vamos a ver hoy la clase de Estado y rol del Estado, que es muy importante para la materia, porque el modelo de salud está íntimamente relacionado con el Estado. Bueno, ¿qué es el Estado? El Estado es una forma de organización social. Max Weber define el Estado moderno como una asociación de dominación con carácter institucional, que tiene el monopolio de la violencia legítimo dentro de un territorio como medio de dominación, y que con este fin ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas. Yo creo que al recorrido de la clase vamos a ir entendiendo toda esta definición de Weber. La ficha dice, el concepto de Estado no es estático y para definirlo es necesario incorporar cuestiones históricas y sociales que son parte de lo estatal. En términos generales, el Estado tiene un territorio, una población y un sentido de identificación y pertenencia de los sectores sociales internos. Vamos a hacer este recorrido histórico para entender cómo llegó a tener el territorio, la población y este sentido de identificación y pertenencia. Bueno, la mayoría de los antropólogos consideran que los primeros seres humanos, nos estamos yendo al inicio en América, ingresaron hace 14.000 o 17.000 años. Había ya habitantes en América. En América existían comunidades con formas de organización política, económica y cultural de elevada complejidad. Estaban los mayas, los incas, había los aztecas, había poblaciones con mucha organización. El 12 de octubre de 1492, Colón llega a América. ¿Por qué llegan a América? Porque estaban buscando, España y Portugal, comerciar con las Indias y tenían una traba por territorio. Entonces creyeron que podían llegar a las Indias y se encontraron con América. Pero ¿qué pasa? Estaba poblado, había gente. Como había gente, se enteraron que también había oro y a esta gente, por un lado, la exterminaron porque tenían muchas menos posibilidades en armas y en infraestructura. Por otro lado, los pueblos que estaban viviendo en América no estaban cohesionados, tenían muchos enfrentamientos. Y por otro lado, la gente de Europa venía con enfermedades para las cuales la gente que estaba viviendo en América no tenía defensas, como las viruelas, y también eso produjo una cantidad de bajas importantes. También los sometían a trabajos extremos que hacían que deterioraran su vida. ¿Te preguntaste qué idioma se habla en Argentina? A mí me cayó la ficha hace poco. Mira, ¿de dónde viene el nombre Argentina? El término Argentina proviene del latín argentum, que significa plata. Y bueno, por supuesto que el idioma que mayor se domina en Argentina es el español, porque fuimos colonizados por España. Por eso en Brasil es el portugués, porque era una colonia de Portugal. El oro se robaban, que sacaban de España, España sacaba de Bolivia, del Cerro Rico, la plata, perdón, mejor dicho, porque sacaban oro y plata, pero la plata, se dice que era tanta que se podía armar un puente entre el Cerro Pico y España. Para trabajar eso utilizaban el comercio, esclavos vendían a personas de Sudáfrica, comerciaban, vendían a personas para trabajar esclavos. En 1776, la corona española, el rey de España, forma el virreinato del Río de la Plata, que dependíamos de España, nos gobernaba un virrey en nombre del rey de España. La gente que tenía más derechos y más acceso a los bienes y a la riqueza eran los peninsulares. Se llaman peninsulares porque España y Portugal son una península. Después venían los criollos, que son los hijos de los españoles, los mestizos, los españoles que tuvieron hijos con los nativos y por último los esclavos, que eran en su mayoría africanos y que no tenían ningún tipo de derecho. Habían conformado varios virreinatos porque en Europa las potencias querían expandir su economía, así que España está en rojo y tenía el virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Perú, el virreinato de la Nueva Granada y el virreinato de la Nueva España.
y Portugal tenía toda la colonia de Brasil. Se van independizando estos países, el primero en independizarse es Estados Unidos, y con la independización se van formando los estados-nación. Independencia. La emancipación del Imperio Español, que comenzó con una revolución en 1810, fue el inicio del proceso histórico durante el cual se fue conformando el país como República Federal. Comienza de a poco a organizarse un Estado. El Estado tiene una dimensión material que está dada por sus instituciones, la escuela, el sistema, el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, un sistema penitenciario, por una dimensión ideal. Tiene que ver con esto que hablábamos de este sentido de identificación y pertenencia, qué significa para la gente ser argentino, qué es esta sensación de ser argentino. Tiene un territorio también que fue delimitando a través de conflictos internos también y de las independencias y la diferenciación de otros países. Y tiene una población. ¿Cómo se llegó a organizar esa población? Este territorio que se define como un territorio argentino, estaba habitado por gente nativa de esos lugares. Esos pueblos fueron exterminados, ahí se hizo la campaña al desierto, que no era un desierto, entre 1878 y 1885, en la que se les quitó una gran zona de la región pampeana y de la Patagonia llamada Puelmapu, por los mapuches, a los pueblos indígenas, los Pampas, Raquel, Mapuche y Tehuelche, quienes fueron exterminados, sometidos, sufrieron la culturalización, la pérdida de sus tierras y su identidad. Fueron deportados por las fuerzas a reservas indias, fueron mandados a museos o trasladados para servir como mano de obra forzada. Esas tierras que expropiaron, el Estado las vendió a muy bajo precio, más de 41 millones de hectáreas fueron vendidas o regaladas prácticamente solo a 541 personas, grandes terratenientes que se quedaron con todas las tierras para poder comercializar con Europa. Este símbolo, que no es una bandera, es un símbolo, es la huipala, y representa a la Pachamama, al cosmos, a los animales, a las plantas, las piedras, las runas, la vida en armonía. Abya Yala es el nombre que en la actualidad utilizan personas de los pueblos originarios americanos para referirse a América, todo el continente americano. Bueno, entonces, luego de que logró hacerse con un territorio delimitado y exterminar a la gente que vivía antes para apropiarse de sus tierras, el Estado ya tenía el territorio, la población y tenía que hacer un sentido de identificación y pertenencia. En el Estado se organizan estas relaciones políticas que implican una jerarquía, un orden entre las personas por el uso y función de los bienes y por la predominancia de las ideas y las creencias. La gente que va a estar en la punta de la pirámide tiene muchísimo más poder y puede imponer sus ideas. Acá tenemos una viñeta de Mafalda que dice que la democracia es el gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía. Piensen ustedes si esto es así o si es diferente. ¿Qué opinan? La clase dominante tiene dos formas de gobernar. Puede hacerlo mediante la ideología, es como llegar a un consenso o aceptar el dominio de la clase que detenta el poder, esto es la hegemonía. Si no consigue ese consenso, ese convencimiento, lo puede hacer mediante la fuerza, la coerción, porque tiene el monopolio legítimo de la violencia que está dado por la policía y el ejército. No hay que olvidarse que el Estado está inserto en una realidad internacional determinada que también lo condiciona. Para Alicia Iriarte, los especialistas en la problemática del Estado sostienen que el Estado, además de ser un instrumento de dominación política,
es un ordenador de la sociedad, un articulador social, un estructurante de la sociedad que impone determinado tipo de orden. Si bien el Estado surge con el orden político del capitalismo, adopta distintas formas que se vinculan con determinados contextos históricos. Entonces vamos a ir viendo cómo fue transformándose este Estado nuevito de Argentina. Cuando nos conformamos en un país independiente, había que comerciar con las potencias. En Europa ya se había desarrollado la industria, luego de la revolución industrial en Inglaterra, podían fabricar productos en sus fábricas, pero necesitaban materia prima. Entonces la materia prima la extraían de acá de Argentina, lo que se llamó una división internacional del trabajo donde Argentina ponía la materia prima e importaba de Inglaterra los productos ya hechos en sus fábricas, por supuesto con nuestra materia prima. En ese momento el Estado era un Estado liberal oligárquico. El sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. En este Estado oligárquico, oligo es de pocos, eran unos grandes terratenientes, personas que eran poseedoras de la mayor cantidad de tierra, y como el modelo era el agroexportador, eran las personas que se llenaban los bolsillos de plata vendiendo las materias primas a Inglaterra. Muy pocas personas. En este momento vamos a diferenciar, cuando se estaba desarrollando el capitalismo, un rol del Estado que en Europa, por ejemplo, era proteccionista, versus un rol en este momento que era un Estado liberal. ¿Qué significa esto? A ver, por ejemplo, pensemos qué hacían los países, España, Inglaterra, como para proteger su economía. El proteccionismo es una política económica intervencionista, o sea, interviene el Estado, aplicada por un Estado para proteger y favorecer a sus productos nacionales frente a la competencia de los productos extranjeros. Para esto el Estado pone aranceles y prohibiciones a las importaciones. No se puede comprar algo que venga de afuera. Se prohibió la exportación de algunas materias primas, se subsidiaron las industrias que eran nuevitas y se prohibían a los comerciantes extranjeros hacer comercio interior en Inglaterra. ¿Qué era importante tener estos recaudos? Para proteger y para favorecer la industria externa. Si dejaban que hubiese competencia, se iba a debilitar su propia industria. Ahora, ¿qué pasaba en Argentina? En 1933 en Argentina se firmó el Tratado Roca-Runciman. ¿Qué significa esto? El Reino Unido e Inglaterra se comprometía a continuar comprando carnes argentina siempre que su precio fuera menor al de los demás proveedores mundiales. O sea que nuestra carne tenía que estar al menor precio que cualquier otro para que nos la compraran. Argentina aceptó la liberación de impuestos para productos británicos, no se le ponían impuestos, ellos podían vender al pueblo argentino lo que quisieran. Tomó el compromiso de no habilitar frigoríficos de capitales nacionales, no había frigoríficos argentinos, y le adjudicó a Inglaterra el monopolio de los transportes de Buenos Aires. Quiero frenar acá un segundo. ¿Qué es esto? Se llevaban o nos compraban al menor precio que pudieran comprar la materia prima. Con esa materia prima fabricaban productos que nos los volvían a vender a nosotros. Con lo cual era un muy mal negocio. La Argentina no podía tener sus propios frigoríficos y además los transportes eran todos en manos, un monopolio de Inglaterra. Esta fue el desarrollo de los trenes en un proceso justamente como una red para poder extraer todos los productos del campo, todas las materias primas, hacia el puerto de Buenos Aires, que estaba en manos, este negocio estaba en manos de Inglaterra. Se endeudó mucho el país para poder fabricar los ferrocarriles en manos de Inglaterra.
¿Cómo que no rema más? Me extraña, Fernández. ¿Estamos o no estamos todos en la misma barca? Esto es una viñeta de Quino, que yo creo que representa un poco la hegemonía, donde la gente de la clase dominante hace trabajar al pueblo y hace creer que es para todos. En 1929, que se le llama 1930, hay una crisis mundial, caen la bolsa Wall Street. Esto me costó entenderlo, si alguien lo entiende bien, cómo se maneja la bolsa. Hay unas corridas bancarias. Bueno, la cuestión es que hay una crisis que afecta a todo el mundo. Y entonces decaen los niveles de exportación y carnes en la Argentina. Dejan de comprarnos, o que nos compran menos, carnes y cereales. Y nosotros tampoco podemos comprar las manufacturas. Entonces, ¿qué se pasa? Casi obligadamente se toma la teoría de Keynes, que dice que el Estado debe impulsar la economía, que es algo que hizo Estados Unidos luego de esa crisis, y se llega a un estado o a un modelo económico que es de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué significa esto? Hay que empezar a desarrollar una industria propia, porque lo que antes comprábamos importados, hechos en industrias extranjeras, va a haber que fabricarlo acá. Entonces se va a desarrollar una industria para reemplazar eso que importábamos hecho en las industrias extranjeras. Este es un Estado intervencionista benefactor. No es un Estado liberal que deja que la gente, los empresarios, la gente de clase alta dirija el mercado, sino que el Estado regula. Para reactivar la economía había que encontrar consumidores y la única forma de generarlos era hacer que los que hasta ese momento no tenían dinero para comprar productos los tengan. Entonces, se hicieron fábricas que se empleó gente, esa gente tenía un sueldo y con ese sueldo podía comprar los productos que se fabricaban en Argentina. Consumo, producción, consumo, dice Pignia, que fue el modelo. Hubo un desarrollo interno, un gran desarrollo interno, se generaron planes de viviendas para los trabajadores a bajo costo y a largo plazo, y así se dinamizó la industria de construcción y se generó empleo. O sea, la gente trabajaba en las fábricas, tenía plata para hacer su propia casa, a su vez cuando hacían su propia casa se empleaban a albañiles y constructoras, y para equipar la casa también se compraban productos que estaban industrializados acá. El Estado intervino, desarrolló con un desarrollo y expansión de las empresas públicas, se fabricaron productos que antes lo hacían empresas privadas, aceros, aluminios, cobres. Se generaron obras públicas para la producción de energía, de rutas. Se estabilizaron las empresas de servicio, gas, teléfono, agua, energía eléctrica, ferrocarriles, subterráneos. Se generaron créditos accesibles para particulares y empresas, aumentó la contratación de personal en el Estado, salud, educación y seguridad social quedaron en manos del Estado, viviendas económicas para los trabajadores. Se, se implementaron las vacaciones pagas. La jubilación fue importante también porque si no la persona que ya no podía trabajar más, básicamente porque además no le daba el cuerpo, si no tenía un sueldo, dejaba de consumir. Entonces también para que las personas pudieran seguir consumiendo más allá del momento en el que dejaban de trabajar, se establece la jubilación. Había una mayor participación política, no solo tomaban decisiones los políticos en sí, sino que a través de los sindicatos los trabajadores podían presionar y formar parte de las decisiones políticas. En su momento también hubo una política pronatalista del peronismo. El 28 de febrero de 1974 salió a la luz el decreto del tercer gobierno peronista que regulaba la comercialización, venta y distribución de los productos anticonceptivos. Suspendía la difusión de anticonceptivos, exigía para su venta una receta por triplicado, se cerraban 60 consultorios de planificación familiar que funcionaban en los hospitales, prohibiendo todas las actividades vinculadas con el control de la natalidad en los espacios públicos.
Quizás puse esto que creo que no se pudo llevar adelante, pero fue una idea, entonces para que podamos ver cómo hay cosas a favor y cosas en contra según los intereses políticos. Bueno, recuerden que la gente que está en el gobierno, que no es lo mismo que el Estado, la gente que gobierna es la gente que puede manejar de alguna manera los instrumentos del Estado. Pero este Estado, esta república, esta nación está inserta en una realidad que presiona, que condiciona. El plan Cóndor fue un plan ideado por Estados Unidos porque en ese momento estábamos en medio de la Guerra Fría, una disputa entre comunismo y capitalismo, entre socialismo y capitalismo. Y en ese contexto Estados Unidos financia todo un terrorismo de Estado, la dictadura de la financia de Estados Unidos para arrasar con todas unas ideas políticas. Le parecía que el Estado había alcanzado un desarrollo desmedido, que eran demasiados los beneficios para el pueblo, que se estaba exagerando el gasto público. Entonces, lo que se instala luego con esta dictadura es un Estado neoliberal. Vieron que al principio, con el Estado que se formó, Argentina era un Estado oligárquico liberal, donde el Estado no se metía en los negocios de los terratenientes. Luego vino un Estado interventor, donde benefició un poco a la clase trabajadora, o bastante o mucho, para reactivar la economía, y después a las grandes potencias, Estados Unidos, por ejemplo, le pareció que era demasiado beneficio para la clase popular y orquestó una dictadura. Esa dictadura implementó un Estado neoliberal. Durante la dictadura se secuestraron, se desaparecieron, se torturaron, se apropiaron recién nacidos, se quemaron libros, se mató gente y aún hoy todavía hay gente que no se sabe dónde están sus cuerpos. En ese momento, con el Estado neoliberal, los beneficiarios fueron el sistema bancario y el gobierno, y el pueblo perdió un montón de derechos. Con el fin de la dictadura militar comienza la etapa del primer periodo constitucional con el gobierno de Raúl Alfonsín, luego los dos gobiernos de Carlos Menem y el posterior gobierno de la Alianza, durante los cuales el modelo de acumulación neoliberal se profundiza. No, seguimos como herencia de la dictadura, no cambió el modelo de acumulación, sino que el Estado siguió siendo neoliberal. Esto colapsa con la crisis del 2001. No fue una crisis local, sino que fue una crisis internacional. Recuerdan que la clase dominante tenía dos formas de gobernar: mediante el consenso, el convencimiento, la gente que acepta el dominio de la clase que detenta el poder, y si no lo aceptás, mediante la fuerza, como fue en la dictadura. Una de las cosas importantes a tener en cuenta en este trayecto que estamos viendo a través del Estado, el rol del Estado y la historia, es que la subjetividad es la forma en que nos vemos, son las ideas o representaciones que tenemos sobre nosotros mismos y de cómo nos relacionamos con otros. Y esto se va dando desde que nacemos en las interacciones sociales. El Estado neoliberal, la manera neoliberal de vivir, hace que nos veamos de una determinada manera. Y esto tiene mucho que ver con esta extenuación que tenemos, este multitasking, este esfuerzo personal por ganar, esta cuestión de tomar analgésicos y no parar, todo ese estrés, esa quemazón que tenemos, esa imposición de, o esa adaptación, para usar la frase que usa Ferrara, que él no acuerda como salud, esa adaptación al capitalismo,
y si hay que trabajar y además criar y además hacer todo junto, nos autoexplotamos. Esa subjetividad es parte del neoliberalismo. ¿Cómo se conforma la subjetividad? Bueno, a partir de un conjunto de conductas, mandatos, deberes, percepciones de realidad, construcciones éticas y estéticas. Todo eso tiene que ver con el contexto en el que vivimos. Los mandatos, los deberes, las ideas, todo tiene que ver con determinado contexto en cómo estamos viviendo. Dice Aldous Huxley, o como se diga, el que escribió Un Mundo Feliz en 1932, una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y el entretenimiento los esclavos amarían su servidumbre. Yo creo que van cambiando los tiempos y van cambiando la modalidad de dominación, pero siempre hay una clase fuerte, dominante, que logra, o por el convencimiento o por la fuerza, que la clase trabajadora funcione y poder, como sanguijuelas, exprimir a la clase trabajadora para sus propias ganancias y sus propios privilegios. Un concepto importante a tener en cuenta para esta clase es la capilaridad social del rol del Estado. Se le llama capilaridad porque es como similar a los vasos sanguíneos, los capilares son los que penetran más profundamente. Esto tiene que ver con que el Estado está presente o ausente de múltiples maneras en prácticamente todas las esferas de la vida cotidiana. Entonces, cuando nos referimos a capilaridad, nos vamos a referir a cómo impacta las decisiones del Estado en la vida de cada persona, en la vida de la sociedad, en su cotidianidad, en su vida diaria. Va a haber conductas que regula, prohíbe o sanciona, como por ejemplo cuando se aprueba la ley anti-tabaco, como por ejemplo para garantizar que una ley sea inviolable debe haber una sanción para quienes la cumplan, o como por ejemplo cuando la represión del Estado trata de acallar las protestas, los reclamos sociales. Hay riesgos que previene, por ejemplo, cuando hay campañas gratuitas de vacunación para prevenir el sarampión y la rubiola. Hay campañas provincial, por ejemplo, de prevención del grooming. O la Defensoría pide implementar políticas públicas para la prevención del delito. Hay oportunidades que crea o niega a las personas, como por ejemplo cuando hacen obras de viviendas que se entregan a las personas. Se entregaron 11 viviendas, no, se entregaron 20 viviendas en Salta. Por ejemplo, la ley de que podrían ingresar a los geriátricos porteños para convivir con los adultos mayores, son oportunidades también que crea. O, por ejemplo, acá esta población que vive sin acceso al gas natural, ¿no? Crea o niega oportunidades. Vamos a ver entonces los niveles de análisis del rol del Estado. Cómo analizamos las conductas del Estado, que pueden ser a un nivel micro, cómo afecta la vida cotidiana de las personas y de la sociedad. Por ejemplo, esto, al haber falta de agua en las comunidades, dependen de un pozo, hicieron un montón de trámites para que traigan tanques y aguas, pero no hubo respuestas. Los agentes sanitarios que visitan las comunidades dijeron que el agua de pozo está contaminada, ¿no? Estas, que haga o que no haga el Estado, ¿cómo afecta a la vida cotidiana de las personas? El meso es el contenido y orientaciones de las políticas públicas o qué posición toman quienes ejercen la representación del Estado. Por ejemplo, esta política pública dice que deberán dar agua gratis a los clientes de los boliches. La nueva ley sostiene que el acceso al agua es un derecho,
para mitigar la intoxicación alcohólica y de estupefacientes. Entonces, el nivel meso es qué posición toman, es esta misma ley, y qué posición toman. La gente que ejerce la representación del Estado cree que el acceso al agua es un derecho. Entonces, lo que van a hacer es una ley que obligue, entre comillas, a brindar agua en los boliches. Si nos posicionáramos en un nivel micro, el resultado sería que vas vos a un boliche o toda la gente que va al boliche y entonces no tiene que gastarse 1.000 pesos, 500 pesos en una botellita de agua, sino que puede tomar agua y prevenir intoxicaciones alcohólicas y de estupefacientes. Otro ejemplo es que Misiones prohibió el uso de glifosato para fomentar prácticas más amigables con el medio ambiente. La posición es que esta medida busca impulsar un cambio cultural en los sistemas productivos hacia prácticas más sostenibles. Otro ejemplo de un análisis meso es esta toma de posición política también de la ministra de Mujeres de Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense. Es una toma de posición, dice, es inaceptable que un país con tantas leyes que amplían derechos en el tema de licencias maternales y paternales estemos atrasados. Sostuvo que cuando se trabaja la perspectiva de género y la diversidad sexual se abordan temas que impactan de manera directa en la vida cotidiana de las personas. Bueno, vieron que habíamos visto que las mascotas podrán ingresar a los geriátricos. Esto beneficia, si estamos viendo un nivel micro, o impacta en la vida de las personas que están en los geriátricos, pero de todas estas maneras, si lo vemos de un nivel meso, la toma de posición es que contempla que buscan mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que están en los geriátricos. Entonces, esa es una toma de posición. ¿Por qué lo haces? ¿Qué ley haces y por qué lo haces desde el gobierno? ¿Cómo impactan los seres? Es micro. Macro son los pactos fundamentales sobre los que se asienta el funcionamiento del capitalismo como modo de organización social, es decir, las reglas del juego. Acá tenemos un ejemplo. Dice, la guerra entre Rusia y Ucrania es un boomerang para la economía argentina. Sube el precio de las exportaciones por necesidad de alimentos y eso produce que suban los precios internos. Pagamos nuestra comida en precios internacionales. O sea que tenemos un nivel macro que va a tener que ver con eh, lo que esté pasando a nivel mundial, cómo se esté desarrollando el capitalismo, si hay crisis mundiales, si cómo nos presiona de alguna manera, cómo nos impacta lo que esté sucediendo a nivel mundial. El nivel meso es la toma de posición a las políticas públicas en sí, y el nivel micro es cómo impacta en la vida cotidiana de las personas. Vamos a un ejemplo. Durante el Estado benefactor, que fue básicamente durante el peronismo, para que se ubiquen, a nivel macro, ¿qué pasó? ¿Por qué se necesitó tener un Estado interventor que reactivara la economía? Porque hubo una crisis que iba más allá de la Argentina. A nivel macro había una crisis mundial que empezó con la caída de la bolsa de Wall Street. Entonces, eso obligó a que haya que impulsar la industria por nosotros mismos, porque antes comprábamos los productos de las industrias de Europa, nosotros solo exportábamos materia prima. Entonces, a nivel macro, hubo una crisis mundial. A nivel meso, el gobierno decidió hacer funcionar un Estado interventor que intervenga en la economía de manera de dar mayor empleo, hacer más fábricas, hacer facilidades para hacerte tu propia casa, y de esta manera se reactivó la economía porque la gente, al tener trabajo, tenía plata para volver a comprar y hacer este círculo de trabajo y compra de lo que producíamos. Y a nivel micro, si ustedes leen Un día en la vida de Juan, bueno, había empleo, había acceso a la vivienda, había vacaciones, había jubilación, todo eso era vivenciado en la vida cotidiana. En la radio escuchabas música nacional, estaban subvencionados los transportes, todo eso era impacto que vos lo sentías en tu vida cotidiana.
El otro ejemplo es el Estado neoliberal. ¿Por qué sucedió la dictadura? ¿Por qué se implementó el Estado neoliberal? La verdad es que no fue algo solo de Argentina. El Plan Cóndor se orquestó en Estados Unidos. A nivel macro estábamos en plena Guerra Fría, que era todo como la mitad comunista con la mitad capitalista, a ver quién imponía su manera de ver el mundo. Y Estados Unidos, su, por supuesto capitalista, financia la dictadura para callar toda esta poder que había adquirido el pueblo de alguna manera, estos derechos. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace la gente que estaba al mando del Estado? ¿Cuáles son sus políticas? Bueno, o sea, pone el terrorismo de Estado, persigue a la gente, la secuestra, la aniquila, queman libros, deciden toques de queda, estado de sitio. ¿Cómo se vivía eso a nivel micro? Vos no podías salir de tu casa, no sabías si te iban a secuestrar, no, había libros que no se podían leer, había cosas que no se podían decir, no tenías una baja calidad de vida porque bajaban los salarios, aumentaba el combustible y los impuestos. Esto vayan repasando que es diferentes maneras de ver cómo impacta a nivel mundial o a nivel gobierno o a nivel de las personas el rol del Estado. Y la segunda parte de esta clase tiene que ver con las políticas públicas. Las políticas públicas es la forma por la cual el Estado da respuestas a las demandas de la sociedad o a los problemas que se le presentan. A ello responde con políticas públicas que dan lugar a o produce bienes, o produce servicios, o pone normas, o regulaciones, o controles que intentan solucionar problemas u organizar a la sociedad. Para Joan Subirats, una política pública es un conjunto de decisiones y toda política pública implicará una serie de decisiones más o menos relacionadas. Hay que decir que existe un problema, hay que ponerse de acuerdo para decidir que eso es un problema. Hay gente que dirá, no, eso no es un problema, y hay gente que dirá, sí, esto es un problema. Bueno, hay que ver cómo se resuelve ese problema, de qué manera hacerlo y después hay que legislar sobre ese problema. Son un montón de pasos. Oscar y O'Donnell definen a la política pública como un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan la modalidad de intervención del Estado. ¿Cuáles son los intereses que se expresan en las políticas públicas? Les importa más que comprender el proceso por el cual surgió la política pública, porque siempre hay un interés de atrás. Vamos a ver un ejemplo con esta ley Pharmacity. La aprobación de la ley Pharmacity le dio a las grandes cadenas de comercios el marco legal para instalar sus locales en los 4 barrios populares de la ciudad de Buenos Aires que están en proceso de urbanización. Entonces, imagínense que vos estás con tu farmacia de pueblo chiquitita y viene Pharmacity. O sea, listo, te hundiste. Es lo mismo que si vos ponías los supermercados, tu almacén, a competir con las grandes cadenas de supermercados. Esta ley, que fue aprobada sin diálogo, sin consulta popular previa, atenta contra los comercios locales y eleva el costo de vida para todo el barrio. ¿Qué intereses habrá, no? La ley 6.545 de Cava beneficia a las grandes cadenas empresarias que instalan sucursales en alguno de los 4 barrios populares alcanzados por las leyes de reurbanización. Ley Pharmacity, una madre que vive de su local tiene que competir contra un monstruo privado. Bueno, Cecilia Arbiti considera la política pública como una gestión asociada. Esta concepción implica una mayor participación de la gente, justamente lo que dice o lo que dijeron esta gente de la ley Pharmacity, que no se los convocó y no se los entrevistó y no se los escuchó, no estuvo la gente presente en este proceso de la ley. Ella dice, bueno, que considera la política pública que debería ser una cuestión más asociada,
conjunto con la sociedad civil, con los actores locales, las universidades, las ONGs, para hacer que esto tenga una mayor transparencia, ¿no? Para esto mismo que decía O'Donnell, hay que ver los intereses, siempre va a haber intereses detrás. Entonces, para que sean más transparentes, no solo que quede en manos de los políticos, sino que esté compartida estas decisiones con la gente, las universidades, las instituciones, las ONG, las organizaciones sociales, para poder hacerlo más heterogéneo. Para poder entender un poquito el proceso de la política pública, se hace un esquemita, que es el ciclo de la política pública, pero no es lineal, por eso es un ciclo. Hay una etapa que es de agenda, hay una etapa de formulación, una etapa de adopción, una etapa de implementación y una etapa de evaluación, que están interconectadas. Lo primero que hay que lograr es que el tema importe, que haya o sea, esto que decíamos al principio, ponernos de acuerdo a que es un problema que haya que solucionar. Cuando un tema logra instalarse en la agenda pública, sale del ámbito reducido de debate y se hace público. Ya es un tema que excede a quienes lo impulsaron en primera instancia y comienza a ser asumido por los gobiernos. Se convierte en cuestiones públicas, entran a la agenda de gobierno y se conforma en consecuencia la agenda de cuestiones públicas. O sea, el Estado no puede dar respuestas a todas las problemáticas que sienten, que vive la gente, porque sería imposible. Tienen que darle prioridad a algunas o a otras. Entonces, cuando empieza a tomar ese tema para poder resolverlo, entra en agenda y se transforma en una cuestión pública. ¿Cómo ingresan a la agenda pública? Bueno, la verdad es que ingresan en la agenda pública por la conveniencia política de instalar un tema en un determinado momento. Es más conveniente por algún lado. Por ejemplo, cuando el virus del COVID estaba asolando, era conveniente el aislamiento para que no siguiéramos infectándonos o transmitiendo el virus. A veces la conveniencia no es con una malicia de fondo, a veces es realmente conveniente, pero bueno, hay que ver los intereses. En las políticas de masas, cuando el pueblo tenía mayor poder durante el Estado interventor, el poder de poner los temas en agendas lo tenían un poco los partidos políticos, los sindicatos, la iglesia, la policía, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Hoy por hoy, la verdad es que el poder de poner temas principales en la agenda de gobierno lo tienen las grandes multinacionales, las empresas, la gente con mucho poder de dinero y los medios de comunicación, por supuesto, que no dejan de ser también estas grandes empresas, ¿no? Hay temas, dice la ficha, que logran instalarse en la agenda, como fue lo del secuestro de Bloomberg, porque el empresario tenía mucho poder y instaló toda una sensación de inseguridad que no era tal. Pero la gente que tiene mucho más acceso a contactos, a los medios televisivos, de comunicación, puede lograr instalar un tema que en realidad se hace sentir como general, pero no es tan así. Y por otro lado, existen temas muy, muy grandes, como la gente que vive en la calle, cómo vive la gente en las cárceles, que no están, son enormes, la desnutrición infantil, y ni siquiera están en la agenda de políticas públicas del gobierno. Muchas veces el tema en agenda es impulsado por activistas sociales. Ahora, por ejemplo, están tratando de impulsar que se trate una ley para que cobren las cocineras comunitarias. Están juntando firmas porque están cocinando gratis, porque es necesario, porque la gente si no, no tiene con qué comer. Hay 34.782 comedores. 134.449 personas trabajando sin ningún tipo de salario ni cuidado, digamos, de parte del Estado. La segunda etapa, ponerle que logramos ya. Se logró que un tema, bueno, sí, se acordó que ese tema es importante y que hay que pensar una solución.
En el gobierno hay gente que es gente que es oposición y gente que es del oficialismo. Entonces se abre una instancia de debate donde hay que negociar la manera en que es la mejor manera para resolver esa problemática. El mejor ejemplo que fue relativamente hace poco fue, y de larga data, es el del aborto. Lo impulsaron para que entre en la agenda, no fue una idea del gobierno, que lo vivió como una necesidad del pueblo. Fue la militancia feminista a través de campañas y 10 años de presentar proyectos y de organizar que logró que este tema entre en agenda pública. Por eso es tan importante entender el poder que tenemos como sociedad en las movilizaciones y en los reclamos. Bueno, en la etapa esta que estamos, ya se entró en agenda pública de formulación, había argumentos a favor y argumentos en contra, y se presentaban proyectos y se votaba. Se estaba formulando cuál era la mejor manera de dar respuesta a esta problemática. Se llega a un acuerdo, y cuando se llega a un acuerdo es la etapa donde se adopta. Bueno, ya está, adoptamos esta política pública. Es una etapa claramente institucional y tiene que ver con la adopción de la decisión por parte de los poderes públicos, cualquiera sea su naturaleza. Alguna adopción podrá hacerse a nivel de los ejecutivos, se ejecuta una ley, simplemente, o en otros casos podrá suponer una intervención del poder legislativo. En el nivel municipal, esta etapa tiene que ver con la generación de las ordenanzas municipales que luego van a ser implementadas. O sea que cuando se adopta, sale una ley, sale una ordenanza, se establece qué es la manera de dar respuesta. Una vez que se estableció esa manera, hay que ponerlo en práctica, hay que implementarla, que muchas veces pasa eso, queda en la ley y no se pone en práctica. Durante la puesta en práctica también hay gente que va a trabajar a favor y hay gente que va a tratar de trabajar en contra del éxito de esa política pública. A ver, por ejemplo, en Colombia. Se despenalizó el aborto, pero encuentran muchísimas dificultades para abortar. Entonces, esto es lo que sucede, o sea, sale la ley, pero después hay que ver en la práctica, en la implementación, qué sucede. Y para ver eso, viene una etapa de evaluación donde ves los resultados. Seguimos con el ejemplo de aborto, cuántas intervenciones se hicieron, cuántas hospitalizaciones, cuántas muertes redujo poder resolver esta práctica dentro de un sistema seguro que es el hospital. Esa es la etapa de evaluación de la política pública. Y que iba a ser mucho más largo. Bueno, si quieren saber un poquito más sobre la historia, Canal Encuentro, ahí les dejé el link. Y sigámosla en el foro, así seguimos debatiendo sobre todo esto.